Listo, cuando quieras. Aleluya. Bueno, hermanos, de nuevo estamos aquí esperando la bendición del Señor, por supuesto, a través de su palabra. Quiero proseguir un poco con lo que Marco nos enseñaba el domingo a los ancianos, y me impactó esta palabra de Juan 7, 37 al 39, que lo vamos a estar leyendo y desarrollando esta noche, para que podamos en estos tiempos aferrarnos a Dios, para que Dios derrame sobre nosotros lo que Él ha prometido. Estos son los tiempos últimos donde Dios dice que iba a derramar sobre toda carne la potencia del poder de su Espíritu Santo. Y en esto estamos confiando de que esto va a acontecer. Pero todo depende, como digo siempre, de cada uno de nosotros. Vamos a orar primero, ¿sí? Para que esta palabra caiga en buena tierra. Amado Dios, te damos gracias por este día precioso. A pesar del frío, Señor, estamos más que gozosos sabiendo que tú eres el dueño de los tiempos, de las estaciones también, Señor. Gracias por este frío, Señor. Gracias por esta nieve que ha caído en la cordillera. Gracias por poder venir a este lugar y poder expresar tu palabra para aquellos oyentes, Señor, que hoy día disponen su oído a escuchar tu palabra. Señor, que esta palabra caiga en buena tierra y produzca, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, atando en el segundo cielo los poderes satánicos, Padre, que quieran venir e interrumpir, Padre, que esta palabra sea para nosotros un refrigerio. Papá, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Vamos a leer entonces Juan 7, 37 al 39. Dice así: Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de aguas vivas correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Y me pongo a leer y empiezo a reflexionar y a mirar esta escritura. Y aunque en el Antiguo Testamento no se menciona, los judíos tenían una ceremonia de llevar agua desde el tanque de Siloé y derramarla en un cuenco de plata junto al altar del holocausto durante cada uno de los 7 días que duraba la fiesta de los tabernáculos. El octavo día, ya con ganas de irse a la casa, ya, dice que en el octavo día se cumplía esto, lo que hacía que el ofrecimiento de Cristo del agua de vida eterna, tanto más sorprendente. Los judíos habían pasado por esta observancia, pero no habían comprendido verdaderamente el profundo sentido de la fiesta. Justo antes de que se fuesen a su casa en el último gran día, Jesús se puso en pie y les habló en alta voz. Los invitó a venir a él para hallar satisfacción espiritual. La verdad que en estos tiempos hay muchos que están, no sé, como desesperados, como ansiosos, como que les falta algo. Y hablaba con un hermano yo esta tarde quiero decir, y me comentaba un poco de la ansiedad de la gente de tener de nuevo las reuniones, etcétera, etcétera. Pero en realidad a veces se nos hace un rito, se nos hace una costumbre, se nos hace una ceremonia, estar en la iglesia o venir a la iglesia, juntarnos y estar juntos. Pero esto lo pasaron los judíos, tenían esa costumbre, ese rito de estar en una ceremonia de llevar agua. De llevar agua a los atrios del Señor era lo que pasaba en el Antiguo Testamento cuando en la piedra les salía agua para beber. Eran tan sedientos en el desierto que ellos bebían esa agua. Y en conmemoración a eso hacían esto los judíos. Hacían esa ceremonia de llevar el agua a los pies donde estaba el atrio de las ofrendas, y llevaban agua y la derramaban en el cuenco ese. Entonces, cuando miramos esto, viendo que los judíos se habían acostumbrado a hacer estos ritos
o estas ceremonias, vemos hoy en día que nos pasa lo mismo. Por ahí queremos estar en la congregación, queremos estar en el salón para poder, darle a Dios lo que realmente merece, pero todos los días, aún en nuestro hogar, nosotros podemos darle que nuestro agradecimiento a Dios, nuestra alabanza a Dios, nuestro servicio a Dios, pero nos pasa eso, desesperados, estamos sedientos de que podamos reunirnos. Por eso que muchos pastores y muchas iglesias están reclamando esto de poderse juntar. El tiempo es de Dios, el tiempo lo va a manifestar Dios cuando nosotros podamos reunirnos. La invitación de Jesús se dirigía a todos. No había quien no pudiera salvarse de esa invitación. La invitación era, si alguno tiene sed, se refiere a una necesidad espiritual. ¿Cuántos de nosotros no la tenemos ahora? Hay una necesidad espiritual y Jesús nos dice que tiene sed, venga a mí. ¿Necesitamos ir a la iglesia? ¿Necesitamos ir a un salón? ¿Necesitamos congregarnos? No. ¿Debemos ir a quién? Para satisfacer nuestra sed, a Jesús. Jesús nos está invitando a que si tenemos sed espiritual, vengamos a Él y seremos ¿qué? Saciados. Él es nuestro Salvador. De su interior, dice, corrían ¿qué? O correrán ríos de agua viva. Significa que manarán del creyente aguas que realmente van a dar ¿qué? Vida o saciar la sed espiritual de algún otro. Cuando Jesús invitaba, se refería a la necesidad espiritual, pero no había otra cosa más. No hay otra cosa que podamos hacer que no venir a Él y saciarnos esa sed que tenemos. Otra cosa no nos va a hacer que nosotros seamos saciados. Las costumbres, las fórmulas, la teología, la sabiduría de estudios bíblicos, la teología, todo aquello no nos sacia. Todo aquello nos hace tener más sed todavía. La simpleza de Jesús era decir, venid a mí los que tienen sed y beban, porque de él correrán ¿qué? Río de agua viva. Es la única manera que nosotros podemos ayudar a otra persona, venir a Jesús, beber del Espíritu y poder nosotros saciar a los demás que están necesitados. Hoy en día, para nosotros predicarle a la gente a cualquier momento, en cualquier tiempo o fuera de tiempo, como dice la Biblia, es necesario hacerlo. Pero para eso tenemos que venir a Jesús, beber de Él y nosotros vamos a ser llenos de Él para que corran ríos de agua viva, para que otros tengan saciarse de la sed espiritual. Hoy en día no hay otra cosa que lo pueda hacer. No vemos aquí en la Escritura que Jesús diga, mira, haga esto, haga aquello, haga el otro para que usted sacie su sed. Solamente Él dijo, venid a mí. Y fíjense que pasaron los 7 días de la fiesta de los tabernáculos y Jesús en el último día. ¿Por qué? Porque los judíos habían pasado por la observancia de todos estos ritos que hacían anualmente, pero Jesús aprovechó la instancia de que el último día, el gran día de la fiesta, se puso en pie y dijo, todos están sedientos, porque venían, hacían los ritos, hacían las costumbres, hacían lo que realmente era la ceremonia, pero salían iguales. Ni uno salía satisfecho. Esto es lo que pasa en la iglesia. Muchas veces hemos visto reuniones muy lindas, reuniones muy amenas, reuniones que se llenaba el salón, pero salían iguales, no estaban satisfechos. La satisfacción es venir a Jesús y beber de Él. No hay otra cosa que te pueda saciar la sed. Cuando tú vienes a Él, Él ya está preparado para darte a vos río de agua viva. ¿Qué se refería al Espíritu Santo que habíamos recibido? Dice que en estos últimos tiempos, ¿qué iba a pasar? Iba a derramar sobre toda carne poder del Espíritu Santo. A los que estaban lejos, a los que estaban cerca. Como acá Jesús llamó o invitó, pero no invitó
a los judíos únicamente, invitó a toda la gente que estaba reunida para esa celebración. Ninguna otra cosa valdrá. La fórmula, costumbre, rito, como te dije, sabiduría, conocimiento, entendimiento de la palabra, que la estudies a fondo, esto no te va a servir. No digamos que es malo, pero no te va a servir. Más cuando tú vienes a Jesús y Él te llena del Espíritu Santo, es diferente. Yo puedo tener mucha sabiduría, puedo tener mucho conocimiento, puedo tener mucha teología, puedo tener muchas fórmulas, pero esto no basta. Solo venir a Jesús es que Él te va a llenar de ¿qué? Del agua viva que estás necesitando. Ahí podrás saciar ¿qué? Tu sed espiritual. Yo sé que este tiempo está pasando esto. La sed espiritual es tan grande que no sabemos para dónde ir, cómo tomar y cómo hacerlo. Pero yo te digo una cosa. Hay 3 puntos que Marco nos dio el domingo y son 3 cosas que nos ayudarán a que puedas beber y saciar. Número 1. Es tiempo de ponerte en guerra. Pero si todos los días estamos de guerra, mira, yo te voy a decir contra quién tienes que guerrear. Vamos a leer en Romanos 12 y te voy a decir contra quién tienes que guerrear, ¿sí? Romanos 12, verso 1 al 3 dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional del culto. ¿De qué te estás ocupando estos días? ¿Cuál es tu ocupación estos días? Dice, no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A quién le estás agradando en este tiempo? Digo pues por la gracia que me es dada que cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Uno de los primeros puntos, dice, tenemos el tiempo de guerrear, es guerrear contra uno mismo. Ahí es donde tenemos el problema, que nunca somos saciados porque siempre nos creemos más de lo que no deberíamos. Esa es la guerra que tenemos que hacer hoy en día, contra nosotros mismos. Venciendo en esto, podrás vencer y hacer guerra contra las huestes de maldad. Mira, 1 Timoteo 4:16, Pablo aconseja a Timoteo de esta manera. 1 Timoteo 4:16 dice así. Estaba en segunda, perdón. Verso 16 dice de esta manera: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti salvarás y a los que te oyen. ¿Vio? Tenemos que hacer guerra contra nosotros mismos, porque somos nosotros los que permitimos ¿a quién? Al enemigo poder hacer que nos haga tropiezo, emboscadas y todas esas cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer guerra es contra uno mismo. ¿Para qué? Para que podamos luego vencer y hacer guerra contra las huestes del mal. En 1 Corintios 10, verso 12, mire lo que dice. Siempre refiriéndose a hacer guerra contra nosotros mismos. ¿Sí? Capítulo 10, verso 12. 10:12 dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué sabio es Dios. Y a veces nos creemos que estamos firmes, pero no. Estamos más cediendo de otras cosas que de la sed que deberíamos saciarnos, que es del Espíritu Santo en estos tiempos. Es una promesa de Dios que en estos tiempos iba a derramar el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos preparados para recibir eso? ¿Estamos anhelando recibir eso?
¿Recibirá eso que quiero decir? Entonces, hagamos guerra. Este es tiempo de hacer guerra, pero contra uno mismo. Hacer guerra del yo, hacer guerra del que alto más concepto que debemos tener sobre los otros. Hagamos guerra con que, mire, yo estoy firme, yo soy fiel, yo soy esto, yo soy aquello. Mire que no cae. Así que el primer punto o la primera cosa que debes poner, que te va a ayudar para vencer, es guerra contra ti mismo. Lo segundo, es tiempo de adiestramiento. Vamos a leer primera de Timoteo que leímos recién, capítulo 4, verso 12 al 15. Primera Timoteo 4, 12 al 15. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ya estamos hablando un poco también a los jóvenes. Dice, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía según la imposición de manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a otros. ¿Qué está haciendo aquí Pablo con Tito? Que se adiestra a estas cosas. Es tiempo de adiestramiento, tenemos que adiestrarnos para estas cosas. Hay muchas cosas donde podemos ser adiestrados, dones, talentos, servicios, etcétera, etcétera. Mira lo que dice 1 Corintios 9, verso 24 al 27. 1 Corintios 9, 24 al 27, mira lo que dice. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, y todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Te has fijado que muchas veces somos creídos que somos adiestrados en algo y cuando vamos al hecho nos encontramos que no tenemos nada de adiestramiento? Por ejemplo, a mí me gusta andar a caballo, ¿sí? Y sé andar a caballo, pero no soy adiestrado para andar a caballo. Me gusta nada más y sé andar a caballo, pero si se llega a empacar el caballo, ¿qué me va a pasar? Me va a tirar el caballo, porque no estoy adiestrado a eso. Con la palabra es lo mismo. Si no estamos adiestrados en esto, ¿y quién es el que te adiestra en estos tiempos? Es el Espíritu Santo. Él nos iba a guiar, nos iba a enseñar, nos iba a recordar y nos iba a hacer juicio sobre las cosas. Entonces, tenemos que tener adiestramiento en esto. Dones, talentos, como dije, y servicios. ¿Cuántos están sirviendo a Dios en este tiempo en que estamos directamente parados detrás de las puertas de la casa? Somos pocos, ¿ah? Pero este es el tiempo de adiestramiento. Sal a la calle, donde quiera que vayas, habla de la palabra, adiéstrate en ella. Y esto hará que realmente tú tengas que adiestramiento en esto. Me acuerdo cuando David fue a llevarle la comida a los hermanos, al ejército de Israel que estaban peleando contra los filisteos, cuando sale este gigante grandote. Saúl quiso ponerle las ropas de él para ir a la batalla, porque el otro era 3 metros de altura, armado con todo, la coraza que tenía y todo, el gigante, pero David no pudo andar con esas ropas. No estaba adiestrado a esas ropas de guerra. Él estaba adiestrado a otra guerra. Era la guerra que él había adiestrado durante el tiempo que estaba cuidando las ovejas. Mataba leones, mataba osos, hacía esto, pero estaba adiestrado en eso.
¿quién es este incircunciso que pelea al pueblo de Israel? Yo lo voy a matar. ¿Cómo lo hizo? Con una simple bomba, una simple onda. Y una sola piedra lo hizo. ¿Por qué? David estaba adiestrado. Este es tiempo de hacer guerra. Primero contra uno y después adiestrarse. ¿Para qué? Ya sabemos, los demonios están buscando a quien qué. Devorar y comerlo si es posible. Así que mire, el que esté firme, no caiga. ¿eh? Adiéstrese en esto. Es tiempo de adiestrarse. Este tiempo, esta pausa, es para que nosotros busquemos la manera de adiestrarnos y saber que cuando viene el enemigo, nosotros ya estamos preparados para esto. Tercero, tiempo de exportar el reino de Dios a la tierra. Esto lo hablaba Marco el domingo. Y nos expuso a nosotros los ancianos de que debemos hacer esto. Exportar el reino de Dios a la tierra. Salmo 22, 3 al 5 dice que es una alabanza, ¿se acuerda? Mas tú moras ¿dónde? O habitas en la alabanzas de tu pueblo. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Tiempo de alabarle, tiempo de adorarle, para que el reino de Dios sea exportado a la tierra. O sea exportado a tu vida. Y luego dice Mateo 6, 7, venga tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Venga tu reino. Vale decir que ¿quién tiene que traer el reino de Dios a los cielos, a la tierra? Somos nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dice aquí, con alabanzas. Cuando hayas adorado, cuando hayas alabado a Dios, deberíamos orar por la impulsión de la causa de Dios, poniendo en primer lugar sus intereses. ¿Cuáles son los intereses de Dios? Exportar el reino de Dios a la tierra. Desde el principio lo dijo así. Génesis 1, 26, 27. Para que la tierra fuera ¿qué? Sojuzgada, corregida por nosotros y tomar autoridad sobre ella. ¿Para qué? Para que el reino de Dios. Hoy en día somos más gobernados por los gobiernos humanos que por el gobierno de Dios. Entonces, busquemos en las tres cosas. Primero, guerra contra nosotros. Segundo, el adiestramiento necesario para poder estar firmes espiritualmente. Y lo tercero es poder traer el reino de Dios a la tierra. Haciendo esto, ¿cuál va a ser el motivo de que nosotros en este tiempo podemos hacer estas tres cosas? El motivo es que el reino de Dios sea visto aquí en la tierra. Isaías 61 dice que el Espíritu de Jehová es sobre mí. ¿Para qué? Llevar todas las buenas nuevas, sanar a los enfermos, sacar de la cárcel a los encarcelados. Entonces, si no estamos en estas cosas, ¿cómo es que vamos a llegar a este tiempo donde estas tres cosas son indispensables en nuestra vida? Primero, guerrear contra uno mismo. Segundo, adiestrarte en la palabra. Tercero, tiempo de traer el reino de Dios acá a la tierra. ¿Cuáles son sus intereses de Dios? Es establecer el reino suyo sobre la tierra. ¿Y a quién le toca? A nosotros también. Y para terminar, Joel 3:14, que lo leyó Marcos también el domingo, dice, mucha gente en el valle de la decisión, del valle de Josafat. Es tiempo de decidir qué es que vamos a hacer. ¿Seguiremos siendo religiosos o seguiremos siendo para ser llenos del Espíritu Santo? Este es el tiempo. Esta es la época donde nosotros podemos aprovecharnos de que seamos llenos del Espíritu Santo para establecer su reino aquí en la tierra. Pero hay mucha gente en la decisión. Está en ese valle de que no sabe qué hacer. Pero es tiempo de decidir. O nos aferramos a Dios o seguimos en la religión. Dios te ama, Dios te exhorta y Dios quiere que tú te pongas en los caminos de Él y podamos establecer su reino sobre la tierra. Así que, amados,
Les bendigo, gracias por estar ahí detrás del receptor y que Dios tenga en esta noche un descanso reparado para ustedes. Les amo, Dios les bendiga y chao, chao.